Buenos días. Estamos contentos de estar acá. Hace mucho no veníamos. Creo que la última vez todavía estaba la tarima, me parece. Así que hace bastante no venimos. Bueno, estamos contentos de estar acá. Agradecemos también, sé que oran por nosotros. También nos apoyan económicamente, así que estamos, agradecidos. También oramos por ustedes. La reunión de oración siempre los recordamos en oración y nos pone contento también cuando van de vacaciones, nos visitan, nos enteramos de lo que el Señor está haciendo acá, así que nos pone contentos. Bueno, la obra en la costa, gracias al Señor, va creciendo, la iglesia se va afirmando poco a poco, paso a paso. Estamos ahora por comenzar un nuevo curso de membresía, así que el Señor está ahí sosteniendo la iglesia. También estamos haciendo el CCBP y vamos también por teología, estamos en el mismo libro, un poco más avanzados, pero igual, así que también hay hermanos preparándose en el seminario y tenemos ya 2 diáconos. Creo que la última vez que vine no teníamos todavía, ya tenemos 2 diáconos y estamos orando también que el Señor levante más pastores, así que el Señor está añadiendo personas de a poco y estamos agradecidos por eso. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en 1 Corintios, capítulo 15, vamos a leer del versículo 35 al versículo 49. Dice la palabra de Dios: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Oramos una vez más. Amado Dios, queremos venir ante ti en esta mañana, rogando por tu gracia, por tu misericordia para nosotros, rogándote, Señor, para que tú nos ilumines, para poder comprender tu palabra, para poder aplicarla a nuestras vidas. Señor, que podamos ahora ver este tiempo como un acto de adoración, que podamos esforzarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, por tratar, Dios, de comprender las Escrituras. Señor, y que tu Espíritu Santo esté obrando en cada corazón según su necesidad. Señor, queremos ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. También rogamos por aquellos que estén en medio nuestro, que no te conocen, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Cuando solemos pensar en el cielo, suele haber 2 modelos que se suelen tomar para hablar del cielo. Uno es el modelo de visión espiritual y otro es el modelo de nueva creación. El modelo de visión espiritual ha sido el modelo que más se ha desarrollado y es el modelo quizás que la mayoría de nosotros tenemos. Dice un autor, Craig Blessing, en un libro que se llama Las 3 posturas sobre el milenio y más allá. Él dice lo siguiente, dice: el cielo, según el modelo de visión espiritual, el cielo es el destino de las personas salvas, quienes existirán en aquel lugar espiritual, apartado de lo terrenal, como seres espirituales, ocupados eternamente en actividades espirituales. O
O sea, según el modelo de visión espiritual, nosotros seremos seres incorpóreos en un lugar incorpóreo donde lo único que haremos es contemplar a Dios. Se llama la visión beatífica de Dios. En el cielo lo que haremos es contemplar y contemplar y contemplar a Dios por toda la eternidad, y eso es todo lo que haremos. Dice este mismo autor, dice él, hablando de la visión espiritual, el estado final de bendición en aquella nueva creación solamente podría ser contemplativo. Eso es lo que vamos a hacer según el modelo de visión espiritual. O sea, lo único, porque claro que haremos eso, pero según el modelo de visión espiritual, lo único que haremos en el cielo va a ser contemplar a Dios. Bueno, esta postura ha sido desarrollada o ha tenido su gran influencia a Orígenes de Alejandría allí por el siglo III, al punto de que él llegó a influenciar aún al gran teólogo Agustín, y es lo que se ha desarrollado hasta el día de hoy. Y cuando pensamos en el cielo, pensamos en nubes, en un lienzo celeste y flotando por algún lugar ahí, y con un gran proyector gigante donde se pasarán letras y estaremos cantando por toda la eternidad. Bueno, si fuese así, no habría tal realidad como la resurrección. Así que en esta mañana me gustaría que podamos ver en este texto cómo serán nuestros cuerpos en la resurrección. ¿Seremos ángeles? ¿Estaremos cantando en nubes? ¿Cómo serán nuestros cuerpos en la resurrección? Y vamos a ver en este texto 4 aspectos sobre nuestros cuerpos resucitados que nos ayudarán a comprender la resurrección. 4 aspectos sobre nuestros cuerpos resucitados que nos ayudarán a comprender la resurrección. El primer aspecto que notamos en el texto es que nuestros cuerpos serán cuerpos físicos. Ya vamos a empezar a rebatir esta postura de visión espiritual. Nuestros cuerpos serán cuerpos físicos. Noten conmigo ahí, por favor, en el versículo 35, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo está argumentando acá en todo el capítulo 15 sobre el tema de la resurrección, si habrá o no habrá resurrección. Bueno, no sabemos con exactitud cuál era la falsa doctrina que se propagaba. Algunos piensan que se negaba todo tipo de resurrección, otros piensan que se aceptaba la resurrección de Cristo, pero se negaba luego todas las resurrecciones de los creyentes. Dice ahí en el versículo 12, si miran conmigo ahí, capítulo 15, versículo 12, dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Eso es lo que se decía. Los muertos no resucitan. Quizás Cristo resucitó, pero solamente Cristo. Nadie más va a resucitar. Entonces Pablo está argumentando todo el capítulo 15 sobre que si no hay resurrección no hay evangelio. O sea, si nos quedamos sin resurrección, nos quedamos sin evangelio. Noten conmigo ahí en el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, si no hay resurrección, no hay evangelio. Si Cristo no resucitó, no hay evangelio. Si nosotros no resucitamos, no hay tal cosa como buenas nuevas. Si no hay resurrección, la vida cristiana se vuelve absurda. Noten conmigo en el versículo 32. Acá le leo de las Américas. Dice, si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así que Pablo está argumentando acá. No solamente no hay evangelio, sino aún la vida que los cristianos vivimos, aún en el caso de Pablo, él dando su vida por el evangelio, se vuelve absurdo. Pero ahora surge una pregunta en el versículo 35. Pablo parece que se adelanta a un hipotético contrincante, a alguien que seguramente lo trataría de refutar a Pablo. Y Pablo se adelanta y dice, pero dirá alguno, o sea, luego que Pablo argumentó sobre la resurrección, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Hay una pregunta sincera que nos hacemos todos nosotros, y es, ¿cómo serán nuestros cuerpos en la resurrección? Bueno, eso está bien, es una pregunta sincera, pero esta no es una pregunta sincera. Es una pregunta de alguien que quiere tratar de hacer ver a Pablo que lo que dice no tiene sentido. O sea, es alguien que está, de cierta manera, queriendo refutar a Pablo. Y lo vemos por el versículo 36. Noten la palabra que usa Pablo ahí. Necio. Necio.
esta no es una pregunta sincera. Esta es una pregunta que quiere hacer quedar mal a Pablo. Quiere refutar justamente lo que Pablo está explicando. Entonces, esta persona dice, ¿y entonces con qué cuerpos van a venir? Ahora, ¿por qué esta pregunta en realidad? Porque en ese tiempo, como vamos a ver también hoy en día, lamentablemente, no se cree en una resurrección como tal. Aún nosotros, si somos sinceros, en cierta manera pensamos que la vida en el cielo sería incorpórea. Bueno, si nosotros seríamos incorpóreos en el cielo, entonces no habría resurrección. No habría resurrección, en realidad. Cantamos canciones a veces, ¿no? Nuestra alma irá a cantarte por la eternidad. Bueno, no solo nuestra alma. Si usamos la palabra alma, como a veces lo usa la Escritura, como una representación del ser humano, alma y cuerpo, está bien. Pero a veces no lo usamos así. Es como que nuestra alma va, ¿y nuestro cuerpo qué pasa? Bueno, si no hay resurrección de los muertos, no hay evangelio. O sea, si nosotros predicamos un evangelio donde cuando la esperanza, entre comillas, del evangelio sería que tu alma vaya a un lugar incorpóreo a cantar por toda la eternidad, pero sin resurrección del cuerpo, bueno, no habría tal cosa como buenas nuevas, como evangelio. El punto de vista de Sócrates. Sócrates había desarrollado su famosa alternativa socrática, en donde había dos posibilidades para el alma. El alma podría dejar de existir o podría ir a un lugar donde viviría eternamente y en algunos casos se reencarnaría. Eso decía Sócrates. Así que, o mejor dicho, la teoría socrática. Así que había un punto de vista donde el alma era eterna. Los epicúreos, en tiempos de Pablo, recuerdan que Pablo discute con los epicúreos en Hechos 17. Los epicúreos creían que no había eternidad del alma. Pero los platonistas, o Platón y los platonistas medios, ellos creían en que el alma era inmortal. Ellos creían que cuando morías, el alma iba a un lugar y vivía eternamente, y en algunos casos se reencarnaban. Entonces, llamar buena nueva a que nuestra alma va a un lugar, y eso es todo, y va a vivir eternamente, bueno, no sería en un sentido distinto, muy distinto a lo que creía Platón. Los estoicos, por ejemplo, también en tiempos de Pablo, ellos creían que el alma no era eterna, pero sí creían que el alma iba a un lugar donde estaba mucho tiempo. Así que no habría tal cosa como buena nueva. Las posturas estas que les acabo de dar diferían en qué pasaba con el alma, si se extinguía, si vivía eternamente el alma, si vivía un tiempo pero no eternamente. Pero hay algo en los que las tres posturas coinciden, y es en la irreversibilidad de la muerte corporal. O sea, según estas tres posturas, el alma podía llegar a existir después de la muerte, pero es imposible para cualquier filósofo de ese tiempo, es imposible para cualquier religión de ese tiempo que el cuerpo vuelva a vivir. Es imposible, no hay posibilidad. Por lo tanto, el Evangelio venía a traer algo totalmente contrario a lo que las personas creían. Por eso cuando Pablo está predicando en Hechos 17 y lo están escuchando, ¿hasta qué momento lo escuchan? Hasta que habla de la resurrección. ¿Y qué hacen? Se burlan de Pablo. Porque es totalmente impensado en ese tiempo que el cuerpo resucite. No sería impensado que el alma viva eternamente. Eso no sería impensado. Pero sí que el cuerpo resucite. En las historias de los dioses, con minúscula, ¿no? De los dioses griegos, los supuestos semidioses podían a veces resucitar personas, pero las resucitaban para luego volver a morir. Como vemos en las películas a veces, ¿no? Resucitan a alguien, pero para luego esa persona volver a morir. No había tal cosa como la resurrección cristiana. Dice un escrito griego de ese tiempo, un Dios, si lo desea, puede rescatar fácilmente a un hombre vivo, incluso de lejos. Pero ni siquiera los dioses, con minúscula, ¿no? Ni siquiera los dioses pueden librar a nadie, ni siquiera a uno a quien aman, de la muerte, el destino común de todos. No había posibilidad, ni los dioses te podían salvar una vez muerto. Dice otro escrito griego, Zeus no tiene ningún encanto divino para la muerte. No hay posibilidad
en el pensamiento de ese tiempo de que un muerto resucite. De una resurrección, de vuelta, una resurrección para vivir eternamente con cuerpos resucitados. No existía. No había posibilidad. Por eso esta pregunta. Es por eso la pregunta de este supuesto contrincante. ¿Y con qué cuerpo, Pablo? Decime, ¿con qué cuerpo? Si la materia es mala. ¿Con qué cuerpos se van a resucitar? Aún hoy en día, si pensamos, la gente no cree de ninguna manera en la resurrección del cuerpo. Aún los que creen en que el alma va a un lugar etéreo. Bueno, lo que ellos dicen, cosas como, bueno, está en un lugar mejor. Y ya se terminó todo, digamos, ¿no? O sea, está en un lugar mejor. Se terminó todo. Algunos tratan de pensar en la muerte diciendo cosas como, bueno, por lo menos viví una buena vida. ¿Por qué? ¿Por qué esas frases? Porque no hay tal cosa como resurrección. Seamos honestos, 100% honestos en nuestros corazones. ¿Te motiva a ir a un lugar donde vas a un lugar etéreo, con un lienzo celeste gigante, y vas a estar ahí con una túnica blanca, flotando en algún lugar por el espacio, con una pantalla gigante y cantando, y cantando, y cantando, y cantando, y cantando, y cantando, y cantando? ¿Te motiva? O sea, realmente decís, wow, cuánto anhelo ir al cielo, qué bendición. No. Quizás el cielo es como, se torna bueno, prefiero ir al cielo, digamos, prefiero estar ahí cantando por la eternidad antes de no ir al infierno, ¿no? O sea, en realidad el cielo no se toma una buena noticia. Se torna como, bueno, una salida a un plan B, digamos. Bueno, antes de estar en el infierno, prefiero estar en el cielo. Pero no parece ser la esperanza de los escritores bíblicos. Dice Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo dice, todo el sufrimiento no se compara con lo que me espera. Bueno, pero eso no parece un gran lienzo donde vamos a cantar por toda la eternidad. Pablo dice en Filipenses 1:21, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero si lo único que haremos en el cielo es cantar y cantar y cantar, bueno, no parece ser muchísimo mejor. Esa es la verdad, no parece. Los corintios, que estaban muy influenciados por la filosofía de ese tiempo, veían de cierta manera irrazonable que un cuerpo resucite. Pero la esperanza, la escatología judía, o sea, judía me refiero al Antiguo Testamento, o sea, el tiempo de Pablo, cuando ellos leían el Antiguo Testamento, la escatología judía, o sea, lo que los judíos esperaban, era una resurrección corporal. O sea, la escatología judía de ese tiempo era algo totalmente contrario a la filosofía griega. Ellos esperaban el Antiguo Testamento. Por eso cuando Pablo predicaba, iba a las sinagogas, él arrancaba en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento preveía la resurrección. No es algo totalmente nuevo. Ya el Antiguo Testamento preveía la resurrección física de los cuerpos. Dice en Isaías 26:19, tus cuerpos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. En realidad, hermanos, si nosotros tomamos las Escrituras, el Antiguo Testamento ya anticipa una resurrección física. No hay tal cosa en las Escrituras como un lugar etéreo. No lo hay, ni siquiera cuando leemos el Antiguo Testamento. Note lo que dice Isaías, capítulo 11, versículo 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño las pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías es esto. No hay tal cosa como una nube flotando en el espacio. No hay tal cosa. Vemos animales
Vemos un cambio, vamos a hablar de esto. Hay un cambio, pero hay una creación física. Dice un escritor, la esperanza de la resurrección era la esperanza de Israel. Israel creía, pensando en el Antiguo Testamento estoy hablando, ¿no? Los creyentes del Antiguo Testamento, ellos anunciaban una futura resurrección física del cuerpo, donde el Hijo de David, el Señor Jesucristo sabemos por el Nuevo Testamento, pero el Hijo de David, según el Antiguo Testamento, se sentará en el trono de David y reinará. Aún más, dice Pablo en el versículo 35, cómo resucitarán. El verbo resucitar nunca habla de ascender a un lugar. El cuerpo, la palabra ahí, el verbo resucitar, habla de un cadáver que se pone en pie. O sea que si nosotros aún pensamos en el término resurrección, en el verbo en este caso, resurrección, es un cadáver que se pone de pie. Por lo tanto, no hay tal cosa como una resurrección incorpórea. Claro que cuando nosotros morimos ahora, nuestros cuerpos son enterrados, nuestras almas o nuestro espíritu es lo mismo, intercambiables, van con el Señor, pero luego eso se va a juntar nuevamente, de eso trata la resurrección. Si mi alma a un lugar y mi cuerpo a otro y nunca se vuelven a juntar, no hay resurrección, porque yo soy una persona compuesta de dos partes, parte material y parte inmaterial. Si mi parte inmaterial va a un lugar eterno, pero mi parte material nunca se junta con mi parte inmaterial, nunca volvería a ser yo. Porque soy alguien compuesto, y ustedes también, ¿no? De dos partes. Así que vemos en primer lugar cómo serán nuestros cuerpos en la resurrección. En primer lugar, serán cuerpos físicos. Serán cuerpos físicos. Versículo 35. En segundo lugar, el segundo aspecto de la resurrección es que habrá continuidad con el cuerpo actual. Habrá continuidad con el cuerpo actual. Noten versículo 36, le leo de las Américas, 36 al 38. Dice, necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizá de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Pablo ahora pasa a explicar cómo será la resurrección y va a tomar una ilustración del cuerpo actual. Ahora noten de vuelta, Pablo está llamando a esta persona necia porque esta persona, para negar la resurrección, en realidad lo que hace es negar el poder de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús está discutiendo con los saduceos y le dice, no, si una mujer tiene un esposo y el esposo muere sin tener hijo y se casa con la hermana y con el hermano y así mueren los 7 y ninguno tiene hijos, y en la resurrección ¿de quién será esta mujer? ¿Y qué le responde Jesús? Ignorás el poder de Dios, ignorás las Escrituras y el poder de Dios. Claro, estás negando la resurrección porque estás ignorando el poder de Dios. Y esto es lo que hace esta persona. Es un necio, no porque tiene un problema de entendimiento, sino porque esta persona está negando a Dios, está sacando a Dios de la ecuación. Así que Pablo le va a mostrar con una ilustración de la creación que va a haber resurrección. Y Pablo les cita el ejemplo de la semilla, donde la vida de la planta nace después de que la semilla muere. Dice un escritor, dice, cuando uno planta una semilla en tierra fértil que tiene suficiente humedad y una temperatura adecuada, la semilla germina. El proceso de germinación hace que la semilla se desintegre. Al morir, la semilla da a luz la nueva vida en la forma de una planta en desarrollo que después madura y produce semilla. O sea, la planta nace de la muerte de la semilla. Ahora, es importante resaltar algo, y vamos a anotar por qué, pero el contraste entre lo que se siembra y lo que nace no es entre algo material y algo inmaterial. Cuando plantas una semilla y nace un holograma. Plantas una semilla y nace una planta. Lo que Pablo está resaltando acá es la continuidad. Hay una continuidad entre la semilla que muere y la planta que nace. No es algo completamente distinto. Si plantas una semilla de tomate, no te salen peras.
que salen tomates. Hay una continuidad. Y Pablo quiere resaltar en que va a haber una continuidad entre nuestros cuerpos y nuestros cuerpos de resurrección. No será algo completamente distinto. Serán nuestros mismos cuerpos. Dice en 1 Corintios, ahí, si notan conmigo, en el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, si fuésemos completamente otras personas, entonces no habría transformación, seríamos otra persona directamente. Pero la Escritura enseña de que vamos a ser nosotros mismos, y lo ilustra Pablo con el ejemplo de la creación. En la creación ya vemos un ejemplo de algo similar, no es lo mismo, de algo similar a lo que será la resurrección. Ahora nos preguntamos, ¿cómo será posible esto? Y Pablo usa ahí, noten conmigo, en el versículo 36. Pablo está pensando en Génesis, y lo vemos después porque hace la comparación entre Adán y Cristo. Pero noten en el versículo 36, dice, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y Pablo usa un verbo pasivo ahí, o sea, lo cual da la idea de que alguien lo hace tener vida. Está pensando en Génesis, cuando todo comenzó a existir. ¿Cómo comenzó a existir todo? Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. Plantamos una semilla, pero Dios es el que le da vida a la semilla. De la misma manera va a ser Dios el que nos dé vida en la resurrección. Dios va a ser quien nos levante de los muertos. Si pensamos, ¿qué es más difícil? ¿Crear algo de la nada? ¿O agarrar un cuerpo que murió hace miles de años, se lo comió un león, el león se ahogó en el mar y se desintegró y andá a saber qué queda eso, ¿no? Pero ¿qué es más difícil? ¿Crear algo ex nihilo de la nada o resucitar un muerto de esa manera? Bueno, el punto es que para Dios nada es imposible. Y de eso está hablando acá Pablo acá. Así como Dios le da semilla a los cuerpos, Dios nos resucitará de la misma manera. Incluso ni siquiera sabemos cómo es, plantamos una semilla, pero Dios le da vida. Y dice en el versículo 38, pero Dios da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Así que Pablo quiere resaltar acá que hay una continuidad. No seremos otra persona. ¿Sí? Piensen por un momento, si nosotros nos reencarnáramos, o sea, nuestra alma va a otro cuerpo, no seríamos nosotros. Porque de vuelta, ¿nosotros qué somos? Una unidad compuesta de dos partes, parte material y parte inmaterial. Si mi parte inmaterial va a otro cuerpo, entonces ya no soy yo, porque yo no soy solamente parte inmaterial, soy parte material. Entonces, para que haya tal cosa como la resurrección, tiene que haber una continuidad, donde lo que yo soy ahora va a continuar cuando resucite. Y mi cuerpo, de cierta manera, tiene que ser similar, de una manera, a mi cuerpo actual, porque si no dejaría de ser yo. Así que vimos en primer lugar, versículo 35, que serán cuerpos físicos. En segundo lugar, vemos que habrá una continuidad con el cuerpo actual. La misma semilla que se planta es la misma planta que sale de esa semilla. Habrá una continuidad. El tercer aspecto de la resurrección es que habrá una discontinuidad. Así como habrá una continuidad, habrá una discontinuidad con el cuerpo actual. Versículos 35 al 49. Y luego de que Pablo resalta de la continuidad, debemos tener cuidado con pensar que seremos exactamente iguales, porque no será así. Habrá una discontinuidad. Noten versículo 39, repito, con el ejemplo de la semilla quiere resaltar la continuidad, pero ahora Pablo va a resaltar la discontinuidad, versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. De vuelta, quiero resaltar algo. Noten que nunca el contraste es entre algo material y algo inmaterial. Nunca. Recién dijimos el ejemplo de la semilla y la planta, son dos cosas materiales. Ahora Pablo acá habla de distintos cuerpos, pero todos estos cuerpos son cuerpos materiales. Todos son cuerpos materiales. Ahora, lo que Pablo quiere resaltar es que en estos cuerpos materiales hay distintos cuerpos. Pablo usa acá la palabra carne y cuerpo de manera intercambiable. Carne no la usa acá para hablar del pecado, sino la usa para hablar del cuerpo físico. Y Pablo quiere explicarnos acá que Dios hizo muchos cuerpos distintos. En la creación hay muchos cuerpos distintos.
y vemos el cuerpo de un pez, obviamente y lógicamente, no es lo mismo al de un tigre, ni el de un tigre es lo mismo al de un ave. Y las aves tienen alas y nosotros no tenemos alas. Y un cocodrilo no es igual a un ser humano. O sea, son todos cuerpos físicos, nunca estamos hablando acá de algo inmaterial, pero son distintos cuerpos. No todo cuerpo es el mismo. Dios los hizo de maneras distintas. Y Dios no solamente los hizo de maneras distintas en cuanto al cuerpo de un tigre, o de un ave, o de un mono, o de lo que fuera, o de un ser humano, sino también hay distintos cuerpos, vamos a decir, del mundo y cuerpos celestiales, hablando del espacio. Noten conmigo en el versículo 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Cuerpos celestiales no son inmateriales. Se está refiriendo a las estrellas. Noten ahí. Perdón, les leo de las Américas, más fácil. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero la gloria del celestial es una y la de los terrenales es otra. Y noten por qué digo que celestiales está hablando de las estrellas, porque lo aclara en el versículo 41. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra en gloria. O sea, no solamente hay diferencia entre los animales y los seres humanos, y aún entre los mismos animales, sino aún hay distintos cuerpos, todos físicos, porque el sol es físico, la luna es física, las estrellas son físicas, sino que hay distintos cuerpos, nuestros cuerpos son distintos a lo que hay en el espacio. Y acá Pablo quiere resaltar que difieren en gloria. O sea, el brillo del sol no es lo mismo que nuestros brillos. Todos son cuerpos físicos. Hay una continuidad, como vimos antes, pero hay una discontinuidad. Todos son cuerpos físicos, pero estos cuerpos difieren entre sí. Y eso es lo que Pablo quiere resaltar. Noten en versículo 42. Pablo aplica esto a cómo será la resurrección. Habrá una continuidad, pero habrá una discontinuidad. Noten en versículo 42. Dice, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucitará un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucitará un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Nosotros tenemos que tener cuidado con pensar de que nuestros cuerpos serán idénticos. De vuelta, los griegos pensaban que un Dios podía, de cierta manera, en algunos casos muy hipotéticos, resucitar un muerto solamente con el mismo cuerpo que tenía, para volver a morir. La resurrección que la Biblia presenta, de ninguna manera es una resurrección con exactamente el mismo cuerpo. Habrá una continuidad, pero no será exactamente el mismo cuerpo. Ahora, notemos que no tenemos que especular sobre las diferencias, porque el texto nos los da. No tenemos que imaginar cuál sea la diferencia. Noten las diferencias que Pablo dice claramente. Dice en el versículo 42, se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Bueno, acá vemos la discontinuidad. La corrupción se refiere a que nuestro cuerpo ahora se envejece. Nos salen arrugas, nos enfermamos, nos tenemos que abrigar en invierno, nos agarra, gripe, lo que fuere, nos deprimimos. Nosotros tenemos un cuerpo ahora que es corruptible, está sujeto a la muerte, está sujeto al dolor. Pero en la resurrección nuestro cuerpo no será igual. Dice que se resucitará en incorrupción. Eso quiere decir que es un cuerpo que no se enferma. Para las mujeres que no se arruga. Es un cuerpo que no sufre dolor. No sé, si te martillas un dedo, bueno, no te va a doler. Ahora, para eso tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, porque hoy nuestros nervios hacen que si yo me martillo un dedo, me duela. De cierta manera, mi cuerpo, mis células se envejecen, mis células se mueren. Entonces, tiene que haber una diferencia. Pero la diferencia nunca estamos hablando acá de algo material con algo inmaterial. No, esa no es la diferencia. La diferencia es que voy a ser la misma persona, exactamente la misma persona, y ahora vamos a desarrollar un poco más esto, pero de otra manera, en otro sentido, no voy a ser exactamente la misma persona. Porque si yo soy la misma persona, entonces me tengo que volver a morir. Si mi cuerpo no difiere en absolutamente nada, entonces me puedo enfermar en el cielo. Pero no me puedo enfermar en el cielo. Me podría morir en el cielo, pero no me puedo morir en el cielo. Entonces tiene que haber un cambio. Noten que el cambio
no tenemos que especular. Vamos a tener el mismo cuerpo, pero este cuerpo que vamos a tener no se va a morir. Y eso es lo que dice Apocalipsis, ¿no? No habrá muerte, no se va a morir, no habrá enfermedades. Noten la otra diferencia, ahí por favor, en el versículo 41. Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. La deshonra probablemente es una referencia a la muerte y a lo deshonroso que es para el cuerpo ser enterrado. Cuando alguien muere, tratamos de cierta manera honrar a la persona y bueno, se los prepara, ¿no? a los cuerpos para enterrarlos, pero es deshonroso. Es deshonroso. Es algo, aun cuando ves a una persona muerta, ya no es la misma persona. No lo es. Porque para el cuerpo es deshonroso el morir, por supuesto que sí, el ser enterrado. Es totalmente deshonroso. Pero dice acá que se resucitará en gloria. No solamente en brillo, sino que de alguna manera nuestros cuerpos, hoy deshonrosos, porque mueren, aún así mantienen la imagen de Dios. Lo sabemos por el libro de Santiago, por ejemplo. Nosotros mantenemos la imagen de Dios, pero con nuestros cuerpos resucitados vamos a representar mucho más la gloria de Dios. Serán cuerpos gloriosos, en el sentido de que reflejaremos mucho más la gloria de Dios, como era en un principio. Dice Joquema en el libro La Biblia del Futuro, dice que nuestros cuerpos serán radiantes, resplandecientes, deslumbrantes. Seremos nosotros mismos, pero de alguna manera nuestros cuerpos van a reflejar mucho más la gloria de Dios. Así que seremos nosotros mismos, pero no exactamente igual. Noten el otro contraste, por favor, ahí entre debilidad y poder. Versículo 43. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. De cierta manera, nuestros cuerpos son débiles ahora. Nosotros, les pasará a la mayoría de acá, estás trabajando a veces, tenés que terminar un trabajo. Y querés terminarlo, pero estás cansado. Pero querés terminarlo y te esforzás. Y tu esposa te dice, ya anda a dormir, no, ya no puedes seguir. Pero vos querés seguir, pero sos débil. Sos débil, no podés. Te querés levantar a la mañana a leer la Biblia, pero te quedás dormido. Porque somos débiles, nos cansamos. A veces te duele algo, te tomás algo y 2 horas más, ya, no más que eso. Nuestros cuerpos son sumamente débiles, sumamente frágiles. Necesitamos dormir, necesitamos descansar. Nos pasa a veces, ¿no? Nos gustaría. A veces estás estudiando y decís, me encantaría hoy no dormir y seguir toda la noche. Bueno, si lo haces, al otro día sos un trapo de piso. Porque somos débiles. Pero no será así en la resurrección. Dice que se resucitará en poder. No es que vamos a tener superpoderes, sino el punto es que nuestros cuerpos no se van a cansar, no se van a debilitar. Vamos a poder trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Dice, no va a haber noche, hoy necesitamos llegar a la noche, necesitamos dormir. Pero no va a haber noche. Así que de alguna manera nosotros vamos a tener mucha más fuerza. Quizás para ilustrarlo de alguna manera, cuando le decís a alguien, cuando yo tenía tu edad, ¿no? Eso ya, hay algo que no está bien cuando dices eso. Cuando yo tenía tu edad. Claro, porque le ves a la persona joven que va, viene y sube y corre y hace y no sé qué. Y vos decís, cuando yo tenía tu edad. Cuando yo tenía esa fuerza, cuando yo ya no la tengo. Bueno, en el cielo no será así. En el cielo vamos a tener, pero mucho más fuerza que la de un joven, ¿no? Por supuesto. No nos vamos a cansar, vamos a poder glorificar a Dios y hacer nuestros trabajos y hacer lo que tengamos que hacer de una manera mucho mayor a la que tenemos ahora. Y no tener otro contraste, por favor. Y acá es donde surge quizás la mayor dificultad o malentendido. Versículo 44, leo de las Américas de vuelta. Se siembra un cuerpo natural, se resucitará un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo natural, hay también cuerpo espiritual. Y digo que de acá surge quizás la mayor confusión, porque cuando nosotros leemos cuerpo espiritual, pensamos en un cuerpo hecho de espíritu. Eso es lo que obviamente inmediatamente viene a nuestra mente. Entonces, bueno, nuestros cuerpos van a ser espíritus. Bueno, en primer lugar, notamos que el contexto lo refutaría eso, porque Pablo, si no, tendría que hacer una comparación entre nosotros y los ángeles, pero no la hace en ningún momento. Todo el tiempo usa cuerpos físicos. Pero además, y el argumento más fuerte, es que la palabra ahí que se usa, el adjetivo para hablar de cuerpo espiritual,
es la palabra neumáticos. Pero la palabra que se usa ahí para hablar de cuerpo, dice en las Américas, natural. La Biblia la Biblia de las Américas dice cuerpo animal. La palabra ahí, animal o natural, como es acá, es la palabra alma, o sea, el adjetivo alma. O sea, hay un cuerpo espiritual y un cuerpo animal, o un cuerpo hecho de alma. O sea, si nosotros tomaríamos la palabra cuerpo espiritual como un cuerpo hecho de espíritu, entonces tendríamos que concluir por el contraste que está haciendo, que nuestro cuerpo es ahora un cuerpo de alma. Entonces también sería algo inmaterial. Bueno, nosotros no tenemos cuerpos inmateriales. Entonces, si alma, que nuestro cuerpo es natural o es un cuerpo hecho de alma, no se refiere a algo inmaterial, espiritual no se puede referir a lo que nuestro cuerpo sea hecho de espíritu. Además, un cuerpo hecho de espíritu no es un cuerpo. Tenemos que ver cómo usa Pablo el mismo contraste en la misma epístola. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice Pablo, pero el hombre natural, la misma palabra acá, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el mismo contraste que vemos acá, las mismas palabras. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Acá el contraste entre natural, en 1 Corintios 2, 14 y 15, natural y espiritual, no tiene nada que ver con material e inmaterial. Está hablando de un creyente y un inconverso. Bueno, en nuestro texto no está hablando de un creyente y un inconverso, sino está hablando de un cuerpo totalmente empoderado por el Espíritu Santo, gobernado, guiado por el Espíritu Santo, y un cuerpo que todavía lucha con el pecado. Ese es el contraste. Se siembra un cuerpo animal, se siembra un cuerpo que todavía peca. Nosotros los creyentes amamos a Dios y queremos glorificar a Dios, pero pecamos. Pecamos. Queremos hacer lo que hará al Señor, pero contristamos al Espíritu Santo. Queremos obedecer a Dios, pero no lo hacemos. Hoy nuestra carne se opone al Espíritu. Pero no será así en la resurrección. No será así. Ya tendremos cuerpos espirituales, no en el sentido de inmateriales, sino en el sentido de cuerpos completamente gobernados por el Espíritu Santo, completamente guiados por el Espíritu Santo. El punto es que ahora se siembra un cuerpo que todavía peca, pero resucitará un cuerpo que ya no pecará, que ya no luchará con el pecado. Dice el versículo 50. Y esto digo, hermanos, noten ahí en el versículo 50, 1 Corintios 15, 50, dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. De vuelta, Pablo usa la expresión ahí carne y sangre, no carne y huesos, que eso habla de algo físico, como Jesús. Nota, yo mismo soy, que tengo carne y huesos. La expresión carne y sangre no apunta a la materialidad, sino apunta al pecado. La carne, y lo notamos ahí en el versículo 50, porque noten que carne y sangre se compara con lo que se corrompe, que lo que se corrompe, este cuerpo pecaminoso, no puede heredar lo incorruptible. Entonces, cuando Pablo dice ahí, en nuestro texto, que tenemos ahora cuerpos naturales y vamos a tener cuerpos espirituales, es que vamos a tener cuerpos que ya no van a luchar con el pecado. Y también tiene que haber un cambio ahí. También tiene que haber un cambio. Porque yo tengo hambre, pero mi hambre me hace caer en la glotonería. Tener hambre no es pecado, pero la glotonería sí. Y al ser humano se le dio ciertos deseos que se pueden tornar pecaminosos. Hoy en mi cuerpo actual. El deseo no es pecado necesariamente. Depende, en algunos sí, pero estoy hablando de deseos naturales que Dios ha puesto en nosotros. El deseo en sí no es pecaminoso, pero lo que sí es pecaminoso es que en mi cuerpo eso puede llevarme al pecado, pero no será así en el cielo. Entonces tiene que haber un cambio. Pero el cambio no es entre la materialidad y la inmaterialidad. El cambio es entre un cuerpo que peca y un cuerpo que ya no podrá pecar. Y noten conmigo el versículo 46. Noten que ahora Pablo va a mostrar esto haciendo un contraste entre Adán y Cristo. Versículo 46 dice, sin embargo el espiritual no es primero, está hablando de Cristo ahí. ¿Cristo es inmaterial? No, claro, va a resultar en cuerpo físico, por supuesto. Sin embargo el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es del cielo. El punto es que nosotros ahora traemos la imagen de Adán.
Dice en Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su semejanza, y llamó su nombre Set. Nosotros hoy traemos la imagen de Adán. Y nosotros hoy traemos un cuerpo que se adapta a este mundo caído. Nuestros cuerpos se adaptan a este mundo caído. Hoy nosotros con nuestros cuerpos no podríamos ver la gloria de Dios, que lo haremos en el cielo. Pero hoy no lo podríamos ver porque moriríamos. Dios le dice a Moisés, ¿recuerdan? Cuando Moisés le pide ver su gloria. No lo vas a hacer. Y lo cubre, ¿no? O sea, le permite ver algo, la espalda, ¿no? Pasa a Dios, pero Dios lo cubre porque Moisés moriría. Cuando Pablo ve la gloria de Cristo, cae en tierra. Cuando Juan allá en Apocalipsis, donde se usa, por supuesto, un lenguaje simbólico, ¿no? Pero para reflejar la gloria de Cristo, cae como muerto. No podríamos. Ahora nosotros tenemos cuerpos materiales que se adaptan a este mundo caído, pero luego traeremos cuerpos semejantes al del segundo Adán. Cuerpos que se adapten al cielo. Noten conmigo ahí, de vuelta, en el versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces el contraste acá no es entre material e inmaterial. Cuando dice que el segundo hombre es del cielo, se está refiriendo a que Cristo pertenece a la era venidera. Así como ahora traemos la imagen del Adán de este siglo, traeremos la imagen del Adán del siglo venidero, del Señor Jesucristo. Cuando pensamos en cielo, y por eso leímos Apocalipsis 22, cuando pensamos en cielo, el cielo nunca es algo inmaterial. Y leímos ahora en Apocalipsis, no sé si notaron, pero hay un contraste, hay una similitud, hay un paralelismo entre Apocalipsis 22 y el Edén. Hay un paralelismo. Cuando vemos Apocalipsis, vemos el Edén restaurado. Hay un nuevo Edén distinto, no totalmente igual, porque Adán, cuando Dios creó a Adán y Eva, Adán podía pecar, nosotros ya no podemos pecar en el cielo. Hay una diferencia. Pero en otro sentido, hay una similitud. Cuando dice que traeremos la imagen del cielo, no es algo inmaterial, sino que traeremos la imagen de aquel que pertenece al siglo venidero. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 8, que nos habla de la nueva creación, dice que la creación gime esperando ser restaurada, renovada. Leímos en Isaías capítulo 11, ¿no? El Cordero y León, y podríamos leer más textos, donde nunca hay tal concepto como una creación inmaterial. Tampoco el cielo es un lugar estático, donde nunca habrá desarrollo, porque leímos ahí en Apocalipsis 22, que sus siervos les servirán. Vamos a servir a Dios. Cuando se nos dan muchas imágenes del cielo allá en los evangelios, todo el tiempo hay una continuidad con esta vida. Comeremos, beberemos, serviremos. Ahí en Lucas nos habla de que habrá ciudades, se nos pondrá autoridad sobre ciudades. Vemos aún allí en Apocalipsis de un río, de una ciudad, de calles. No es muy distinto ahora, pero sí va a ser distinto en algún sentido porque no va a haber pecado. Dice en Isaías 66, 22, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y noten lo que dice Isaías 66, 23. Está hablando de cielos nuevos y tierra nueva. Dice Isaías 66, 23. Y de mes en mes, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. De alguna manera la imagen que nos presenta Isaías es que el cielo no será atemporal, a veces pensamos así, pero el cielo será con una sucesión de momentos. Porque de cierta manera estas personas están en un lugar, pero luego están yendo a adorar, o sea, se están trasladando, no se están teletransportando. Se están trasladando a la Nueva Jerusalén, donde el Mesías estará reinando. Y habla de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, lo cual nos habla de vuelta, a veces nos cuesta entender los simbolismos, pero de cierta manera nos está dando a entender de que habrá un tiempo y habrá reyes. Apocalipsis no dice lo mismo, Apocalipsis 22. Habrá reyes, habrá ciudades, tendremos trabajos. Tendremos responsabilidades, pero para eso necesitamos un cuerpo nuevo. Necesitamos un cuerpo nuevo. Así que habrá continuidad, pero también habrá discontinuidad. Y el último aspecto, y brevemente, el cuarto y último aspecto
de nuestros cuerpos resucitados. Dijimos que serán cuerpos físicos, que habrá una continuidad, que habrá una discontinuidad. Y el cuarto y último aspecto es que nuestros cuerpos serán como el de Cristo. Nuestros cuerpos serán como el de Cristo. Versículos 48 y 49. Noten conmigo, por favor, ahí versículo 48 dice: como es el terrenal, así también los terrenales. Y como es el celestial, así también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Yo sé que estamos hablando de todo esto, del cielo, y uno puede decir, bueno, esto parece Hollywood, parece la película de Avengers, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que no? Bueno, el argumento para decir que esto no es, no es ficticio, no es mitología griega, es que Cristo resucitó. Y ese es el argumento de Pablo en todo el capítulo. O sea, la evidencia para decir que esto no es ficticio es que ¿dónde está el cuerpo de Cristo entonces, si no resucitó? ¿Dónde está? ¿Quién se lo robó? ¿Cómo hicieron? Imposible, ¿no? Entonces, y Pablo está usando el ejemplo de Cristo para decir que así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Nuestros cuerpos serán como el de Cristo, porque noten ahí de vuelta, como el terrenal, como el de Adán, el que tenemos ahora, tal los terrenales. Como el celestial, tal los celestiales. De vuelta, celestial no es incorpóreo, es que pertenece a la vida venidera. Cristo hoy tiene un cuerpo que pertenece a la vida venidera, que no puede morir. Antes tuvo un cuerpo que sí podía morir, claro, porque murió en la cruz por nuestros pecados. Pero luego resucitó y hoy tiene un cuerpo que no puede morir. Y hoy Jesús tiene un cuerpo glorificado, físico, que se adapta a al siglo venidero, a la nueva creación. Y así serán nuestros cuerpos. Los evangelistas nos quieren dejar claro cuando escriben los evangelios que Cristo resucitó con un cuerpo físico. Leemos en Lucas 24:39, Jesús le dice a sus discípulos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, no dice carne ni sangre como acá. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús quería dejar claro que Él no era un espíritu, Él no era un ángel. Él había resucitado con un cuerpo, 100% Dios, 100% hombre. Cuando tenemos que pensar cómo serán nuestros cuerpos, dice acá, como el celestial, como el postrer Adán, como el de Cristo. ¿Cómo era el cuerpo de Cristo? Un cuerpo físico. Dice un autor, las plantas de sus pies de Cristo no flotaban sobre la tierra, caminaba sobre ellas. Constantemente los evangelistas quieren dejarnos en claro que Jesús tenía un cuerpo físico. Un cuerpo físico. ¿Qué le dice Jesús a Tomás? Mete, ¿no?, tu dedo, tu mano. Mirá, yo mismo soy. Según Mateo 28:9, lo abrazan a Jesús. Según Lucas 24:15-18, Jesús come con sus discípulos. Hay momentos donde, digamos, ahora vamos a ver, hay ciertos momentos donde hay cosas que no sabemos qué sucedieron. Por ejemplo, cuando Jesús, ahí en Juan 20, están todos reunidos, la puerta cerrada, y Jesús aparece en medio de ellos. Pero tenemos que tener cuidado con pensar que Jesús se materializaba y se inmaterializaba, porque el texto no dice cómo entró. Nosotros decimos que traspasó las paredes, pero no lo sabemos en realidad. Cuando nosotros leemos el relato de Hechos 12, donde dice que Pedro fue librado de la cárcel, ¿recuerdan? Bueno, ¿un ángel lo libró? ¿Pedro traspasó las puertas? No, un ángel las abrió. Pero cuando los soldados van a ver la cárcel ¿cómo estaba? Cerrada. Bueno, no sabemos cómo Cristo apareció en medio de ellos. Pero no necesariamente tenemos que pensar que Jesús se inmaterializaba y se inmaterializaba. Lo mismo cuando está en medio de ellos y se va a otro lado. Bueno, Felipe le está predicando a alguien y es llevado a otro lado. No sabemos. Los evangelistas no nos relatan cómo pasó eso. Lo que sí los evangelistas nos quieren dejar en claro es que Jesús tenía un cuerpo físico. Un cuerpo físico. Y nosotros tenemos un cuerpo físico. No un cuerpo material, un poco material y un poco inmaterial. No. Un cuerpo físico. Y notemos también que Jesús no solamente resucitó en cuerpo físico, sino que aún Jesús era la misma persona. Yo mismo soy. A veces los discípulos no lo reconocieron en algunas ocasiones. Puede ser porque ellos estén velados, una opción. Otra opción es porque, bueno, de cierta manera el cuerpo de Jesús resucitado era un cuerpo que ya no estaba bajo la influencia de este mundo caído. O sea, sería la inversa que lo que nos pasa a nosotros. Vos no ves una persona por 20 años, lo ves y quizás no lo reconoces enseguida, ¿no? Porque pasaron los años. Bueno, quizás ellos no lo reconocieron porque el cuerpo de Jesús no estaba afectado por este mundo caído. Era la misma persona, pero al no estar afectado por este mundo caído, bueno, quizás lucía un poco distinto.
no sé, sin arrugas, sin el efecto de este mundo. Pero era la misma persona. La misma persona. No solamente eso, Jesús retoma las relaciones donde las dejó. ¿Dónde dejó su relación con Pedro? ¿Me negarás? 3 veces. ¿Dónde la retoma en Juan 20? ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? La retoma donde las dejó. No es que decía, ¿vos quién eras? No me acuerdo, ¿cómo era tu nombre? No, la retoma donde las dejó. ¿Qué hace Jesús en Hechos capítulo 1? Les enseña sobre el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Y qué ha estado haciendo en todo su ministerio? Lo mismo, exactamente lo mismo. Por lo tanto, tenemos que pensar que seremos nosotros mismos y retomaremos las relaciones donde las dejamos. Y así lo vemos en el Monte de la Transfiguración, a Jesús hablando con Moisés y Elías. 1 Tesalonicenses 4 nos dice que nosotros nos reuniremos con los que han partido antes que nosotros, con los creyentes que han partido antes de nosotros. Por lo tanto, tenemos que pensar que nuestras relaciones las retomaremos donde las dejamos y que resultaremos en cuerpos físicos y tendremos relaciones similares a estas. Y quiero argumentarles esto con un pasaje más. En Mateo 27, capítulo 51, yo se los leo. Luego de la muerte de Cristo dice, y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, o sea, de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué es lo primero que sucede luego de la resurrección de Jesús? Resucitan personas. Un adelanto, eso es un adelanto de lo que será nuestra resurrección. Estas personas que resucitan no es como Lázaro, no resucitan para volver a morir, resucitan con cuerpos resucitados. Y noten que van a la ciudad y se le aparecen a personas. Y las personas, por lo que nos dice el evangelista acá, tuvieron que haberlos reconocido. Por lo tanto, hermanos, no hay tal cosa como que el cielo será un lugar etéreo, un lugar inmaterial. No será una gran nube, un gran lienzo. Nosotros no seremos ángeles flotando por ahí de ninguna manera. Cuando la Biblia dice que seremos como los ángeles, está hablando específicamente en el sentido de que no nos casaremos. Esa es la comparación nada más. No que seremos inmateriales, sino de que no nos casaremos. Va a haber un cambio. En 1 Corintios 6 probablemente haya un cambio en nuestra digestión, según 1 Corintios 6:13. Va a haber un cambio, pero seremos las mismas personas. Y habrá una continuidad con esta vida. Habrá cambios, por supuesto, pero habrá una continuidad con esta vida. Por lo tanto, esto sí nos motiva a vivir para lo eterno. Y a veces, con un hermano se va a otro país a llevar el evangelio, se va de misionero a lugares donde lo matan, y quizás no lo vas a volver a ver acá, pero lo verás en la resurrección. Y retomarás probablemente la relación como lo hacemos hoy. Una persona se va de viaje y lo volvés a ver en 20 años y retomás la relación ¿dónde la dejaste? Eso haremos cuando estemos resucitados. Retomaremos las relaciones. ¿Te acordás cuando servíamos juntos acá? ¿Te acordás cuando hacíamos juntos tal cosa? Tendremos una continuidad con esta vida. Por lo tanto, sí vale la pena. Sí vale la pena que vos hoy te niegues a hacer cosas por el Señor. Quizás hoy no podés viajar y no podés recorrer esta hermosa creación caída, ¿no? Pero hermosa creación. Bueno, en el cielo lo harás. Recorrerás la nueva creación y nos maravillaremos. Hoy quizás dejás un trabajo por el Señor, rechazas un ascenso por el Señor para servir más al Señor. Y un trabajo que te gusta quizás. Bueno, en el cielo tendrás un trabajo mejor. Por lo tanto, hermanos, esto espero que nos motive a vivir para lo eterno. Y lo más precioso, y con esto termino, es que en el cielo nuestra comunión con Dios será perfecta. Hoy luchamos, ¿no? Luchamos amamos al Señor y nos maravillamos, pero luchamos con nuestra comunión con Dios. En el cielo ya no lucharemos. Y hoy con nuestras mentes caídas, que muchas cosas no podemos entender, a veces abrimos las Escrituras y leemos algo, alguien nos enseña sobre la Biblia y decimos, ¡wow! Nos explota el corazón conocer cosas de Dios nuevas que no sabíamos. Atributos, me imagino lo que pasará cuando están viendo atributos. Conocen más de los atributos de Dios y
¡wow! Nos maravilla. Imagínate en el cielo, donde no conoceremos a Dios de manera perfecta, porque Él es infinito, por supuesto, y nosotros somos finitos. Él es infinito. Pero imagínate en el cielo conocer a Dios. Y no solamente conocerlo, nosotros a veces, de esta manera, podemos ver el obrar de Dios. Podemos ver a Dios obrar y nos maravilla. Imagínate ver al Cristo resucitado, Dios hecho hombre. Verlo ahí. Hoy nos maravilla cuando nos habla por medio de su palabra. Imagínate al Cristo resucitado hablándonos como hablamos nosotros. Porque así Él habló con sus discípulos. Y hoy lo servimos con nuestros cuerpos caídos. Imagínate servirlo en la nueva creación. Donde ya hoy nos vanagloriamos de nuestros servicios. En nuestro servicio el pecado lo mancha, pero ya no será así. Hoy tenemos gozo de servir al Señor, aún con nuestro pecado. Imagínate el gozo de servirlo en la eternidad. Por eso, hermanos, vale la pena vivir para el Señor. Vale la pena. Este era el concepto que tenían los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, y bueno, muchos, por supuesto, hombres de Dios. Y esto es lo que los ha llevado a ellos vivir para lo eterno. Claro que si esta vida es hermosa, lo que será la nueva vida. Vamos a orar. ¿Querés, Dieguito, terminar? Bien. Bendita esperanza. Pero solamente antes de orar preguntarte si tenés esa esperanza de que cuando mueras resucitarás y estarás en el cielo. Tal vez está acá y no tenés esa esperanza, no estás seguro, porque la Biblia también habla del infierno. Y personas están partiendo para ese lugar, mueren y van a ese lugar, y también sufrirán en ese lugar por los siglos de los siglos. Si esa no es tu esperanza, antes que llegue ese momento que ya sí no habrá más esperanza, tenés que venir a Cristo. Como nos explicó Mati, Cristo vino, se hizo hombre sin dejar de ser Dios y hizo muchos milagros, etcétera, lo que ustedes saben, pero vino para morir en esa cruz, en una cruz, ¿no? Como sustituto, cargando los pecados de todos aquellos que un día iban a creer. Cuando pagó todos los pecados, como cantábamos, entregó su espíritu y no quedó en la tumba, resucitó, como veíamos. Y para que vos tengas esa esperanza, la Biblia dice que te tenés que arrepentir de tus pecados y creer en Él, ¿sí? Las dos cosas al mismo tiempo, arrepentirte porque tu pecado ofende a Dios y creer en que Dios, hombre, pagó por esos pecados. Arrepentite y cree. Y en ese mismo momento Dios viene y te salva. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, viene a vivir en vos. Y a partir de ese momento estás en Cristo y podés tener la tranquilidad de que morís y bueno, todo lo que se predicó. Así que por favor, si no tenés esta esperanza, no te vayas sin hablar acerca de esto. Acércate a Matías, ya lo conocés, que predicó a mí, hay otros hermanos que están acá adelante y hay otros. Te puedes acercar, preguntar. Nos encanta hablar de eso, es lo más importante. Sacate todas las dudas, no dudes, no. El enemigo quiere que te vayas con duda, que te quiere hacer creer que sos un tonto, una tonta si preguntás sobre eso. No es así. Por favor, preguntá, ¿sí? Y bueno, para los que ya somos creyentes, hermoso, vale la pena, ¿sí? Vale la pena servir al Señor y luego lo seguiremos sirviendo ya por la eternidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por mostrarnos cómo serán nuestros cuerpos cuando resucitemos. Señor, gracias te damos por ayudarnos a entender un poco más acerca de cómo será todo en el futuro. Padre, danos las fuerzas aún ahora. Queremos, como decía Pablo, o ausente o presente. Sabemos que cuando estamos presentes ante ti, como nos enseñaba Matías, Dios será de una manera perfecta, sin cansancio, sin limitaciones. Pero ahora también, Señor, queremos servirte y sabemos que tenemos tu gracia a nuestro favor para que nos fortalezcas con tu gracia para poder servirte con gozo, con alegría, Dios, que tú nos das esa fuerza que necesitamos para poder hacerlo, para poder agradarte y glorificarte y contarles a todas las personas que podamos acerca del glorioso Evangelio, Dios, que un día nos alcanzó sin que lo merezcamos. También nosotros ahora queremos ser instrumentos tuyos para llevar este Evangelio de tanta esperanza a otras personas.
Señor, gracias por tu palabra, ayúdanos a seguir meditando en este día. Ahora cuando estemos charlando entre nosotros, en el tiempo del ágape, podamos seguir hablando y edificándonos unos a otros. Por favor, te lo pedimos y te agradecemos una vez más en el nombre de Jesús. Amén.